Un saludo a todos los espectadores. En esta oportunidad charlaremos para ustedes sobre el tema de la ruptura del teocentrismo. El objetivo de esta charla principalmente es conocer y comprender la disolución del orden sociopolítico medieval y la ruptura del teocentrismo. Bien, entonces primero que todo hay que enmarcarnos dentro de un contexto histórico, situado en la Edad Media, que surge desde el siglo V y termina en el siglo XV, esto ubicado en Europa. La Edad Media se divide en tres fases fundamentales: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se caracterizaba por las grandes invasiones en Europa de diferentes culturas y por la fragmentación del mundo antiguo. Este mundo antiguo se divide entonces en tres imperios que primordialmente reinaban: el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio y el Imperio Islámico. El Imperio Bizantino se encontraba ubicado donde anteriormente estaba el Imperio Romano, asentado. Luego encontramos el Imperio Carolingio, que se ubicaba en Italia, parte de Alemania, el norte de Francia y el norte de la península ibérica. El Imperio Islámico estaba asentado en África, Arabia y Persia. Además, recordar que en el 711 invaden la península ibérica y conforman lo que fue llamado como Al-Ándalus. Cuando estamos llegando ya a la etapa final de esta Alta Edad Media, es decir, por ahí en el año 814, Carlomagno muere y el Imperio Carolingio se ve debilitado, por lo que en una primera instancia hay un acercamiento del rey hacia el sistema feudal. Esto con el fin de mantener el poder sociopolítico y económico del reino en el que él se encontraba. Para esto necesitaba la ayuda de los nobles, entonces él pedía la ayuda de los nobles para poder controlar al reino y le otorgaba entonces a los nobles títulos y tierras que en ese entonces eran como ese sinónimo de economía, de poder. Así pasamos entonces a lo que fue la Plena Edad Media, que va desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Aquí ya encontramos como tal la consolidación del feudalismo. Esto porque, bueno, esta Plena Edad Media, digamos que fue como la edad de oro dentro de la Edad Media, ese periodo de oro dentro de la Edad Media, que estaba marcada por un desarrollo económico, un desarrollo demográfico, sociopolítico y cultural. Además de esto, ya las guerras o las invasiones habían cesado dentro de Europa, dado que muchos de estos pueblos invasores, como los normandos y los húngaros, ya estaban asentados y estaban integrados a la cristiandad. Por esto hubo una etapa que se llamaba la Tregua de Dios, en la que cesaron esas guerras y esa violencia y también los conflictos, por lo que llega una consolidación del feudalismo. Este sistema feudal se instauró con la intención de dividir y caracterizar la población dentro de una pirámide que se dividía en tres grandes grupos. Encontramos entonces el grupo de la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza entonces se preocupaba por la seguridad del pueblo. El clero se preocupaba por esa comunicación espiritual entre la población y un ser superior que en este tiempo era Dios, porque Dios era el centro de todo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante dentro de esta charla. Entonces el campesinado se ocupaba de preparar las tierras y de trabajar el alimento para la población en general. En cuanto al trabajo, quienes no estaban afiliados a este sistema feudal se les denominaban colonos o aventureros. Estos se preocupaban por hacer expediciones y conocer a las tierras que todavía no estaban pisadas por el ejército que tenía dominancia dentro del reino. A las afueras de estos sistemas feudales se fueron formando como ciudadelas que se llamaban burgos. Estos burgos se caracterizaban por fomentar el comercio y además por, digamos que, dinamizar el sistema comercial entre diferentes burgos y así crear rutas para intercambios de productos. Ahora, de estos burgos nace lo que es la burguesía.
en los cuales se encontraban los comerciantes y los artesanos. Sin embargo, estos comerciantes y artesanos no estaban inmersos como tal en el sistema feudal, sino que eran llamados hombres libres, porque no respondían directamente a la corona o al rey, a la nobleza. Entonces, también es importante aclarar que gracias a esta burguesía, a los comerciantes, hubo un primer aproximamiento a lo que fue un sistema financiero y económico. Tanto así que los burgos o los burgueses le prestaban dinero a la corona, y rescatando que antes de que la burguesía tratara de instaurar como tal o tuviera un papel importante en el sistema económico, el dinero era un bien muerto, dado que anteriormente las tierras eran los que era primordial antes que el dinero. Bien, digamos que la burguesía tuvo un papel fundamental a lo que fue ya la decaída de la Edad Media, que entonces hablamos sobre la Baja Edad Media, que va desde el siglo XIV hasta el siglo XV. Esta etapa fue una fase de crisis y la burguesía tuvo un papel fundamental dentro de esa fase de crisis, dado que primero nos encontramos con las epidemias como la peste negra, que acabó casi con el tercio de la población que se encontraba en Europa, por lo que la mano de obra fue escasa y se dio una crisis económica. Y eso llevó a que la burguesía apoyara con dinero a los campesinos para las revueltas campesinas, y con ello cesar ese poder que tenía la corona frente al reino y a la población. Aquí podemos observar esta pirámide del sistema feudal, que está conformada desde la punta de la pirámide por la realeza, luego sigue la alta nobleza y el alto clero, seguidamente tenemos la nobleza media, que está conformada por caballeros y el patriciado urbano, tenemos los grupos medios, que son artesanos y comerciantes ricos, los labradores ricos y los oficios liberales. También encontramos aquí, aparte de los soldados. En los grupos modestos encontramos los campesinos con tierras, los artesanos y los pequeños funcionarios y comerciantes. En el último escalón de esta pirámide encontramos los marginados y los estratos más pobres, que eran siervos, jornaleros, campesinos sin tierra, asalariados de oficios pobres. Este sistema feudal, como podemos ver en la imagen, podemos observar, estamos divididos por un grupo de privilegiados y un grupo de no privilegiados. Esto, como anteriormente dije, para asegurar que hubiese una configuración de la población y una división de ella. Esto para mantener el poder de la corona frente al reino o a la población. Siguiendo con lo anterior, hablaré un poco acerca del teocentrismo en la Edad Media. Este era entendido como aquellas doctrinas en las que Dios era el centro del universo. Dios era el centro de los pensamientos y de la vida del hombre, y que estaba presente en diversos ámbitos de la vida, como lo filosófico, lo cultural, lo político, el poder, la ciencia y la sociedad. Bueno, en ese periodo, y a raíz de la caída del Imperio Romano en el siglo V, la Iglesia pasa a ser el centro del poder en el continente, y el cristianismo se empieza a aplicar de manera más generalizada. Entonces, los únicos lugares en los que se podía impartir educación era en los monasterios. Además de eso, la Iglesia era la que otorgaba el aval a los reyes para que ejercieran el derecho al trono. También la población durante la Edad Media era analfabeta, es decir, no sabía leer ni sabían escribir, razón por la cual se crea como una nueva clase social en la que son los sacerdotes, quienes explicaban las Sagradas Escrituras y pues fueron adquiriendo poder en el pueblo. Por otra parte, y como lo dije al principio, los pensamientos debían girar en torno a la religión o en torno a Dios. Entonces, aquellos pensamientos que iban en contra de esto eran castigados y pues las personas debían pagar con sus vidas. Existía lo que era el Tribunal de la Inquisición como esa institución que buscaba defender la fe católica. Los ámbitos que se veían más perseguidos eran el ámbito social, el educativo y la ciencia. En cuanto a la ciencia, los que más se veían afectados eran los científicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus trabajos giraba en torno a contradecir
lo que se decía en la Biblia. Asimismo, muchas obras, muchas esculturas, músicas, pinturas eran prohibidas por la misma razón, porque es que la mayoría de las cosas en las artes debían girar como en torno a pasajes, a representar pasajes de la Biblia. Ahora bien, en cuanto a los siervos, como esas personas que estaban al servicio de los nobles, estos tenían la concepción de que debían llevar esa cruz que Dios le ponía para, como lo dije, servirle a los nobles. Ellos debían cuidar los privilegios de los nobles, mientras que los nobles lo que hacían era aprovecharse de ellos. Bien, continuando así, en cuanto a la literatura medieval, encaminada por el teocentrismo en su mayor aspecto, encontramos entonces las archas, que fueron testimonios de la existencia de una lírica dentro de esta literatura española. Podemos apreciar aquí en la diapositiva un ejemplo que tenemos de él. Cabe recalcar que dentro de estas archas siempre había como una devoción ante Dios y ante la fe. También encontramos el Méster de Clerecía en el siglo XIII. Este Méster de Clerecía se encargaba también por tener una prosa científica que estaba destinada a la educación y que solamente la podían escribir, digamos, que los feligreses y los sacerdotes o los eclesiásticos que hacían parte de la iglesia. En la siguiente diapositiva encontramos en el siglo XII aproximadamente los cantares de gesta, que estos cantares se enfocaban en contar una historia de aventuras que tenían un héroe y que estaban basados en hechos históricos. Además, se transmitían oralmente por los juglares de aquel entonces. Bueno, ahorita hablaremos un poco sobre el teocentrismo y en qué consiste. Entonces, el teocentrismo es un pensamiento que reinó en la Edad Media, donde se estipulaba que todo pasaba por designio divino, desde descubrimientos científicos, desde eventos catastróficos, desde planteamientos errados, todo pasaba por designio divino. Entonces, dentro de este pensamiento tenemos algunas características. La primera es que se considera como Dios creador. Entonces, Dios es el origen del universo y todo lo que pasa es por designio de Dios o porque está escrito en sus planes divinos. Luego seguimos como Dios omnipresente, que nos dice que Dios está representado en todos los aspectos de la vida y que nada pasa en vano, sino que todo tiene un propósito y un designio divino. Luego encontramos la fe sobre la razón, que nos dice que la razón no puede ir por encima de la fe. Todo razonamiento tiene que ir encaminado a demostrar la existencia de Dios o tiene que ir encaminado a reforzar la fe. Entonces, algún descubrimiento científico que tuviera bases experimentales o que se alejara de esta parte religiosa no era válido, porque toda razón tenía que estar relacionada con la existencia de Dios. Igual tenemos la fe como control, que nos dice que en la Edad Media la religión quería controlar la sociedad. Entonces, la moral, la ética, los valores de una persona, todo tenía un fundamento religioso. Es decir, que yo no actúo de esta manera o dejo de actuar de esta otra porque tengo como la presión de que Dios puede tomar represalias contra mí o me voy a ir al infierno o todo este tipo de cuestiones religiosas que metían presión en la sociedad para que éste actuara y se comportara de cierta manera. Luego tenemos los líderes religiosos, que estos eran llamados la representación de Dios en la tierra. Entonces, estos tenían un poder superior a la organización política de ese entonces. En la cúspide teníamos los reyes, que eran los que gobernaban en ese tiempo, y luego seguían los clérigos y los sacerdotes, que estos tenían como una alianza con los reyes, y después de ellos los sacerdotes eran los que mandaban y los que más tenían poder.
incluso más que la autoridad política de ese entonces. Luego seguimos con la literatura teocéntrica, que esta nos dice que hay unos escritos religiosos, unos escritos divinos y hay unos escritos mundanos. Los escritos religiosos eran escritos por sacerdotes y clérigos, que eran los únicos que tenían como el poder de escribir, porque durante la Edad Media no se concebía esto para todo el mundo, simplemente eran los clérigos y los sacerdotes. Entonces, si algún escritor, algún poeta quería pues hacer uso de la escritura, tenía que consagrarse a la religión para así poder escribir y transmitir todo su arte en la literatura. Entonces, por esta razón, la mayoría de los escritos eran anónimos, ya que se pedía que la literatura que escribían los sacerdotes fuera muy clásica. Por otro lado, tenemos la literatura mundana, que era más de la tradición cultural de los de clase baja y era de forma oral. Sí, sus temas eran mucho más con la sátira, la ironía, eran mucho más para divertir, entonces por esta razón se llamaron mundanos. Y ya por último tenemos que en la Edad Media los géneros que más se vieron era el drama, la fábula, la lírica y ya al final de la Edad Media que se vino a dar la novela. Bueno, seguidamente hablaremos acerca de la filosofía teocentrista. Como es lógico, todos los estudios filosóficos del medievo corresponden a un corte teocentrista. La figura más representativa de la filosofía teocentrista es Santo Tomás de Aquino, quien con su obra más importante fue Teoría de las Cinco Vías. ¿De qué trata esta obra? Pues esta obra trata de un conjunto de razones casi irrefutables donde se llega a la conclusión de que Dios existe y que Él es el principio y el final del universo. Cabe aclarar que luego de él haber lanzado esta obra, muchas personas salieron a criticarla, puesto que decían que toda, todos estos pensamientos que él tenía, todos estos argumentos no eran válidos, habían errores en ellos. Santo Tomás fue tan importante para el catolicismo por haber defendido el teocentrismo que no solamente fue canonizado, además de esto, él fue nombrado doctor de la iglesia y esto es un título que solamente se le da a las personas santificadas y a las personas que han demostrado ser maestros en el área de su pensamiento. Bueno, a lo largo de esta exposición nos hemos encargado de hablar de ese teocentrismo vivido en el cristianismo y exactamente en la Edad Media. Hay que aclarar que este no ha sido el único tipo, pues el teocentrismo parece una fase muy común en el desarrollo de las sociedades, pues igualmente se ha manifestado en otros lugares donde se profesaban otras religiones, como es el caso del judaísmo y el islam. Hablemos exactamente del islam. Hoy por hoy existen determinadas regiones en las que el modo de pensamiento sería meramente teocentrista. Además, el teocentrismo no solamente se limita a las regiones monoteístas, pues se tiene constancia de que incluso en los propios pueblos precolombianos de América existían culturas en las que la religión y sus dioses eran el centro de todo pensamiento y de todo comportamiento. No nos vamos a ir muy lejos, también hablemos pues también podemos observar ese fenómeno en las civilizaciones más antiguas como la egipcia, donde el faraón, el líder religioso y político, era considerado como el descendiente del dios del sol. Ahora hablaremos sobre el Cantar de Gesta, conocido como el Miocid. Este transcurre cuando los monarcas cristianos y los moros se disputan España. Aquí cuentan cómo el caballero Cid fue desterrado por el rey Alfonso VI. Y aquí se van contando sus hazañas, sus aventuras y sus desaventuras. Este tiene un gran estilo.
tiene un constante realismo y una gran sobriedad, y va contando la vida auténtica de sus personajes. Consta de 3 cantares. El primer cantar se llama El Destierro. Este trata que cuando el Cid es desterrado por el rey Alfonso, él deja a sus hijas y a su mujer al cuidado del monasterio de San Pedro de Cerdeña, mientras se va a conseguir victorias para conseguir el favor real del rey. El segundo cantar trata sobre las bodas del Cid. Los infantes de Carrión, cuando vieron que el Cid logró el perdón y también logró conseguir poder y riquezas, deciden casarse con ellas por ambición, aunque el Cid no le parecía, pero el rey lo obligó a aceptar las bodas. El tercer cantar trata cuando la afrenta de Corpes. Aquí se ve cómo los infantes de Carrión dejan a las hijas del Cid atadas a un árbol y dejándolas a su libre disposición. Pero cuando el Cid ve todo esto y la ofensa que les realizaron a sus hijas, entonces decide enfrentarse con ellos y este sale ganador. Por lo tanto, las hijas del Cid quedan libres y se casan con los hijos de reyes de Navarra y de Aragón. Mientras tanto, el Cid queda emparentado con reyes. Aquí en esta obra podemos ver algunas citas que dan cuenta del teocentrismo, como son las siguientes: ruego a Dios Padre Espiritual que pueda haceros algún bien. Siempre ha de ayudarme Dios del cielo. Oh Dios, buen vasallo, si tuviese buen señor. El Cid cabalga por Burgos hasta la iglesia y comienza a orar prometiendo 1000 misas al altar de la Virgen. Por otro lado, también tenemos El Conde Lucanor o el libro de Patroni. Esta es una de las mejores obras narrativas del siglo XIV. Consta de 54 cuentos en los que se ven reflejadas las creencias del autor don Juan Manuel, que nació en 1282 en Escalona, Toledo. Estos cuentos tratan de el conde cuando le pide ayuda a su ayo Patronio y este le ayuda contándole algunas historias que tienen que ver con la problemática que él está enfrentando. Estos cuentos todos terminan con una moraleja, los cuales cuentan con 2 versos que riman al final. Aquí también podemos ver cómo el teocentrismo está reflejado en cada una de las historias que están en esta obra, como por ejemplo: reconozco que Dios me ha concedido mucho más favores de los que yo no podría jamás agradecerle. Dios lo libró de una injusticia. Deja que Dios conceda poco más la vida a este rey. En nombre de Dios bastante me habéis demostrado cuán poco podrías esperar. Estos cuentos provienen de algunos orígenes como la tradición griega, la tradición oriental, la tradición latina, también de las Sagradas Escrituras, y cuentan hechos reales de la vida y de la tradición oral y de algunas crónicas. Este contenido es rico en sabiduría, en prácticas y en enseñanzas, pero también es de una doctrina moralista. Por lo tanto, se ve reflejado el teocentrismo en estas obras. Abordemos el final del teocentrismo. Para el final del teocentrismo aparece una nueva corriente filosófica que planteaba que el ser humano era el centro de la existencia durante el siglo XV y el siglo XVI, y esta corriente estaba vinculada al Renacimiento. Entonces, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento lo que buscaba era renacer de esos ideales clásicos que había dejado el oscurantismo teocéntrico, como los atrasos, esa oscuridad y esa ignorancia en la que se habían sumergido durante la Edad Media con el teocentrismo, donde se cometieron pues muchos abusos y atropellos por parte de la Iglesia Católica. Esto trajo consigo mismo una serie de cambios y descubrimientos, donde se dio paso a la modernidad. También se constituyeron nuevos estados, hubo como algunas tierras encontradas, se dio el ascenso a la burguesía
y se dieron como algunos avances en cuanto a la tecnología y la ciencia. Ya aquí, con el final del teocentrismo, los pensamientos eran más libres, entonces había una nueva forma de que se concibiera el mundo. Además de esto, ya los únicos lugares exclusivos donde en el teocentrismo que se podían impartir educación eran los monasterios, pero acá no. Ya esos lugares dejaron de ser exclusivos y se empezaron pues a formar lo que eran las universidades. Es importante destacar que aquí en el final del teocentrismo se dio un aspecto favorable y fue la creación de la imprenta, la cual permitió que se publicaran libros y que también estos libros pudieran ser distribuidos a otros lugares del mundo. La corriente filosófica que sustituyó al teocentrismo fue el humanismo. Esta corriente filosófica tomaba al hombre como el centro de todas las cosas, es decir, que todo, la existencia y los pensamientos giraban en torno al hombre. En esta época fue muy importante porque los pensadores recuperaron esas enseñanzas clásicas de los filósofos griegos y romanos que en su mayoría habían sido prohibidos por la iglesia en ese momento. Bueno, aquí comienza una nueva visión de la realidad. La sociedad empieza a hacerse más abierta y más dinámica. Esto permitió algunos avances en el campo del saber, pues ya los descubridores no tenían miedo a ser acusados de ir en contra de la iglesia y asimismo ser castigados. Aquí tenemos algunas características del humanismo. La primera es el antropocentrismo, que esta consiste en que el ser humano es el centro de todas las cosas y que estaba en oposición al conocimiento y al pensamiento teocéntrico de la Edad Media, donde Dios era el centro de todo. Por otro lado tenemos la figura del Dios creador. Es importante resaltar que durante el humanismo Dios no pasó a un segundo plano o se eliminó totalmente, pues la religión católica seguía existiendo, pues hoy día también lo vemos. Lo que pasa es que al surgir esta nueva corriente, el hombre comienza a ser el principal protagonista y comienza a tomar un rol principal, que es fundamental pues en la concepción del universo. Eso quiere decir que seguía el pensamiento de que Dios y el hombre estaban en torno a la concepción del universo, pero el hombre ya había tomado un rol más fundamental. Tenemos que el uso de la razón sobre la fe. Bueno, se considera la inteligencia del ser humano como un valor supremo que permitía justificar la existencia. Es decir, que ya no solo se tomaba que Dios había creado el universo y al hombre a su imagen, sino que empezaban a surgir otro tipo de preguntas, otro tipo de cuestionamientos acerca de la verdadera realidad de dónde surge la existencia humana. También hubo la difusión del conocimiento y la educación. Esto permitió que la sociedad se empoderara y dejara de ser ignorante, pues sabemos que durante la Edad Media solamente las personas del clero y de la iglesia podían instruirse. Por su parte tenemos que surgió la invención de la imprenta, que esto permitió la difusión de artículos y de libros a nivel masivo. También se permitió el uso del lenguaje búlgaro común, pues sabemos que en la Edad Media solamente se utilizaba o se permitía el lenguaje formal utilizado por los del clero, para que la población no se instruyera ni tampoco tuviera acceso al conocimiento. Asimismo, surgió la apertura de universidades y academias que permitió a otros sectores de la población y de la sociedad que tuvieran acceso a la educación. En cuanto a la literatura, tenemos como ejemplo la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Surge como una crítica a las personas que hacen parte de la iglesia y a los clérigos, a todas esas personas que hacían parte de esta organización. Esta novela deja entrever unas ideas anticlericales que se dejan como evidenciar con unas frases irónicas y que muestra a estas personas como
llenas de avaricia, de engaños, personas hipócritas y ambiciosos. Tenemos algunos fragmentos que dan cuenta de ello. Y aunque muchacho cayóme mucho en gracia y dije entre mí, ¿cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente estuve con mi quinto amo, cerca de 4 meses, en los cuales pasé también hartas fatigas, y aunque me daba bien de comer a costa de los curas y otros clérigos, no iba a predicar. Deja ver la falta de sinceridad y el engaño que utilizaban estas personas para sacar dinero a costa de las personas que iban a buscar ayuda a la iglesia, las personas que iban a buscar una palabra de aliento o una palabra de salvación. Por otro lado tenemos, pusímonos a comer y quiso Dios que aún en esto me fue bien, porque me cupo más pan en la lacería que me solía dar, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo, cómete eso que el ratón cosa limpia es. Esto deja ver el cinismo y la falta de empatía que tenía con los demás, dando a Lázaro pues las migajas de pan que él ya no le apetecía comer, y diciendo pues como que era afortunado de comerse las migajas y que no se las iban a dar al ratón. Bueno, creo que es importante identificar cuáles fueron esos puntos clave que rompieron con el teocentrismo y que dan cuenta del humanismo. Es decir, que ya deja de verse la idea religiosa y que Dios era el centro de todo, a darle un paso primordial al hombre, que era como el centro de todas las cosas. Es importante conocer esta literatura porque hoy día hay unos conocimientos y hay unas ideologías que aún siguen aferradas a ese teocentrismo. Sin embargo, ya el hombre tiene un papel y un rol fundamental en nuestra sociedad. Y nosotros, como estudiantes de lengua castellana, debemos conocer no solo la historia, sino todos aquellos aportes que se han hecho a lo que hoy día tenemos en nuestro contexto y que nos sirven a nosotros para instruirnos y seguir mejorando en este sentido. Muchas gracias.